7:17 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz en Vital, también estamos en las plataformas digitales de Tribu Televisión. Nos acompaña Pedro Morales Mancilla, ex alcalde de Huancayo, ex congresista por Acción Popular. Muy buenos días, señor Pedro Morales, bienvenido a Altavoz en Vital. Muy buenos días, contento de estar nuevamente con ustedes y quedo a sus gratas órdenes. Un día como hoy, 4 de junio del año 2002, fallece Fernando Belaúnde Terry, político peruano, fue 2 veces presidente de la República. ¿Cómo recuerda usted a don Fernando Belaúnde Terry? Bueno, efectivamente, hace 23 años que somáticamente nos ha dejado el presidente Fernando Belaúnde. Yo lo recuerdo con mucho cariño. Además, y no es presumir falsamente, pero sí decir con mucho orgullo que fui uno de sus correligionarios preferidos. Con él tuve horas de tertulia, sobre todo cuando ejercía yo el cargo de regidor de la Municipalidad de Huancayo en los primeros años de la década del 80, y luego cuando llegué a ser alcalde y posteriormente cuando llegué a ser congresista de la República. Tengo inclusive videos de mucho tiempo, por decirte que unos de 15 minutos, 20 minutos, discursos de mítines de nuestros trabajos, ¿no? Y realmente tengo gratísimos recuerdos y agradezco a Dios y al destino que me haya permitido en mi vida política estar junto a Fernando Belaúnde, escucharlo directamente de sus propuestas y de la sustentación que siempre me impresionó de lo que significa el Perú como doctrina. Exacto. Su praxis, la conquista del Perú por los peruanos y sobre todo la inspiración de Acción Popular en las tradiciones y la historia de nuestro pueblo, especialmente de la época andina, porque según él manifestaba, esas tradiciones, ese conocimiento de la historia inspiraban a la creación y al diseño de planteamientos de política de un partido político a fin de que puedan llevar a la praxis una serie de proyectos que además, ¿no?, tienen la virtud de no ser anti de nada, sino al contrario, convocatorios o convocantes, por ejemplo, para incluir en ese proceso de desarrollo Exacto. la cultura occidental. El Perú como doctrina, justamente este eslogan importantísimo que acuñó Fernando Belaúnde Terry, ¿es vigente en este momento? Definitivamente, es vigente. Y la vez pasada conversábamos algo con ustedes respecto, por ejemplo, a la vigencia plena de cooperación popular. Nosotros hemos hecho obras en los lugares más alejados, a donde no llega la carretera y lógicamente no llega el Estado peruano. Entonces, con el fenómeno terrorista, pues se dio esa ingrata consecuencia de que el campo se fue a las ciudades por precisamente las amenazas terroristas. En mi gestión nosotros creamos el programa de cooperación popular municipal para poder gobernar a los distritos. Hablo de Huancayo nomás como ejemplo porque lo puedo sustentar con cifras y sobre todo por lo que hicimos. No es que hable porque teóricamente me contaron o leí en los No es un invento. No es un invento, lo hicimos. Bueno, entonces en Huancayo, en esa época antes que se cree la provincia de Chupaca, ¿no?, en la época del señor Fujimori, que después le voy a contar las consecuencias que tuvo eso, esa decisión política para desprestigiarme, no hubieron elecciones en los 36 distritos que tenía en esa época. Unos porque la subversión los había declarado zonas liberadas y no impidieron de que existan candidatos a la alcaldía. Ajá. Y otros porque el gobierno había declarado zonas de emergencia. Total fueron 17 distritos que no participaron en el proceso electoral de 1989, pero se programaron para que se realizaran en 1991. Okay. Bueno, pero mientras no existía gobierno local, gobernamos a través de la cooperación popular. ¿Qué significó? Simple y llanamente crear un programa, preparar promotores para que vayan a las comunidades
facilitadores que iban a las comunidades. Efectivamente. Para que vayan a las comunidades, presencien sus sesiones de qué es lo que necesitan, para que a través del apoyo técnico y en materiales que necesitaban, la municipalidad como Estado pueda estar presente y la comunidad pueda hacer las obras que requerían, inclusive utilizando el presupuesto que las municipalidades tenían. Nos sirvió bastante. Fíjate, hicimos postas médicas, canales de irrigación, etcétera, etcétera, ¿no? Te puedo decir, 400 aulas, no era competencia municipal. Hicimos caminos, hicimos agua potable, una serie de cosas. Entonces, cuando viene este tema ahora del COVID, nosotros vimos con tristeza cómo la gente volvía caminando a las provincias. Caminando, sí. Y eso, por ahí viene, para hacer un paréntesis, yo creo que eso explica el triunfo de Pedro Castillo. Claro, ¿no? Caminando y vuelven a sus pueblos y el Estado sigue ausente. ¿Qué necesita un hermano del campo? ¿Qué necesita una comunidad? Necesita que se le arregle su canal de irrigación, claro. Que se le arregle infraestructura básica para poder vivir y chambear. Eso es lo que su requiere. Su posta médica, su colegio, pero que si el gobierno te mandaba a cobrar un cheque y te morías en la cola, ¿no? Porque te contagiabas. Claro, ¿no es cierto? Entonces, eso se puede hacer fácilmente por la cooperación popular. Inclusive en una carta que tuviste la amabilidad de publicarla, le planteé a Vizcarra que relance cooperación popular, para que esa gente que vuelva tenga la oportunidad de hacer la obra mínima que necesita y seguir produciendo a fin de que pasen esa transición entre la pobreza a la modernidad. Así es. Claro. Pero lo han dejado. Entonces, yo creo que, por ejemplo, en este aspecto es importante. Algunos dicen, pero eso es rural. Mentira. Nosotros hicimos el saneamiento básico de Huancayo y cifras hablan. Nosotros decimos Huancayo metropolitano, que son 3 distritos metropolitanos importantes, con 50% de población servida con agua potable y alcantarillado. Que 50, es básico, es muy importante para tener una vida digna. Y una provincia como la nuestra, en 1989, y resulta que pues todo lo anterior habían hecho solamente el 50%. En 6 años llegamos al 94% de atención al público en ese servicio. Sin pedirle un real al gobierno central, con los dineros de la empresa de agua potable. Descentralizamos el agua potable y municipalizamos, las distribuimos entre las empresas del departamento de Junín, creamos sus propios directorios con un criterio de amplitud democrática y participación de las instituciones, no políticas, sino las que tenían que ver directamente con el proceso de potabilización de agua, y llegamos a ser la primera ciudad del interior del país en solucionar el problema de agua potable y alcantarillado. Esos son los problemas que justamente existen en el país. Sin embargo, la presidenta Dina Boluarte está pidiendo permiso para viajar nuevamente. Quiere ir a Francia. Del 7 al 11 de junio quiere la cooperación del Congreso para viajar. Aarón, Rumi, yo creo que la situación del país políticamente hablando y en función a las 2 instituciones que tienen el honor de ser la representación política del país, ya fracasó. Ya no hay esperanzas de que en el corto plazo estas 2 instituciones puedan relanzarse, hacer un mea culpa, iniciar un proceso de transición dentro o con otros objetivos que sean de interés nacional. Lo que está haciendo la señora Boluarte ya es una sinvergüencería. A mí me parece que está bien, la dejaron ir a una ceremonia importante con Ecuador, tal vez nuestros lazos históricos, claro, hasta pueda ahí, justificar. ¿no? Sí. Pero ahora, querer irse a Francia, estando la situación del país como está, ¿no? Pero no quiere ser recordada como la presidenta viajera. Bueno, esas son pues exquisiteces que realmente no se condicen con la preeminencia y la calidad que debe tener un primer mandatario. Y además ha estado buscando viajar a Estados Unidos porque, según señaló, había recibido la invitación del vicepresidente norteamericano, pero oficialmente no había absolutamente nada. Recordarás que en la anterior invitación te dije que eso no pasaba de un anuncio sin sentido,
porque ese tipo de investigaciones o de invitaciones, ¿no?, de Estado a Estado tienen un procedimiento de Cancillería a Cancillería, claro, y se elabora una agenda de qué es lo que se va a tratar para que precisamente la reunión tenga todo el sustento y toda la importancia que requiere. Entonces dijimos esa vez que eso realmente no era nada serio. Pero sí, perdón, y ahora supuestamente la presidenta dice, o su representante, sus voceros, que se va a reunir con Emmanuel Macron, el presidente de Francia, pero no hay nada oficial, ¿no? De la misma manera. Bueno, la señora podrá hablar en este corto tiempo que queda sobre la situación de los océanos. ¿Qué propuesta tiene el Perú en estos momentos de forma oficial que pueda llevar como un documento de trabajo o propuesta de solución o con miras hacia el futuro a esa reunión mundial? Si es que hay, no se conoce esta propuesta, bueno, lamentablemente. Es que el tema es que en el Perú y en este espacio las cosas no deben ser reservadas. Uh-huh. Entonces, fíjate, este realmente es un despropósito, pero el despropósito mayúsculo y además ya por pérdida total de vergüenza, del sentido de la vergüenza, eso es lo que está pasando en el Congreso. Exacto. La primera o la segunda vez que tuve... Don Pedro, sobre este tema del Congreso, sí, vamos a hablar luego de la pausa. ¿Qué le parece? Estamos con Pedro Morales Mancilla, exalcalde de Huancayo, excongresista por Acción Popular. Haremos la pausa en Altavoz, en Vital y en Tribu. Ya regresamos. Wow, mira esto, McKay. Deberíamos ir a ver. Wow. Cada vez que veas algo sobre el Perú, tendrás un wow. Wow, Perú. Hay un lugar en el mundo que lo tiene todo. Tesoros conocidos y otros por conocer. Desde los majestuosos Andes, la cálida costa, hasta la exuberante selva amazónica. Nuestro país tiene un sinfín de riquezas únicas llenas de tradición, innovación e ingenio que nos enorgullecen. Y un banquete de sabores que nos alegra el corazón. Te invitamos a un viaje donde exploraremos tesoros que quizás aún no conocías y que esperan a ser descubiertos por ti. Perú, país de dones infinitos.
7:32 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz en Vital y estamos conversando con Pedro Morales Mancilla, ex congresista por Acción Popular. Antes de la pausa, justamente usted estaba hablando sobre el tema del Congreso y precisamente sobre el asunto, hay reelección de congresistas, lo pueden hacer, y en este caso la Comisión de Constitución ha aprobado un cuestionado proyecto que permite a los congresistas hacer campaña electoral, campaña proselitista durante semanas de representación. Usted ha sido legislador, ¿qué le parece a usted esto? Que esas son las consecuencias de la picardía que han tenido de colgarse de la necesidad del restablecimiento de la Cámara de Senadores para introducir en una forma pícara. ¿Solo es picardía? Yo creo que bueno, habría otro calificativo un poquito más mayor. Bueno, es la demostración de la sinvergüencería sin límites que tiene la mayoría de este Congreso, tal vez sin ninguna excepción, porque cuando se trata de sus intereses como estos, muy pocos son los que se oponen, y cuando se trata de cobrar los bonos inmorales, tampoco se oponen. Cuando se trata de crear comisiones innecesarias, programas que no se necesitan, incrementar el número de asesores a los despachos y a las bancadas, no dicen absolutamente nada. Por lo tanto, para mí, los 130, ética y moralmente, están descalificados. Pero te digo, estas son las consecuencias. Se colgaron, introdujeron ese contrabando y salieron con la reelección. Para ellos reelegirse. Efectivamente. O sea, ¿usted está a que, favor o en contra de la reelección? ¿qué dice? ¿Usted está a favor o en contra de la reelección? Yo he estado en contra de la reelección por una sencilla razón. Cuando el beneficiario de una ley va a ser quien la propone, eso es antiético. Claro. Eso es trabajar por interés personal. Lo correcto, lo ético y lo leal con el Perú hubiese sido: aprobamos la reelección, pero a partir del 2031. De tal manera que nosotros no nos veamos manchados con ese interés. Pero el interés era ese. Y ya habían demostrado su catadura moral cuando realizan el contubernio para quedarse hasta el 2026, pase lo que pase y a cualquier precio que está pagando todo el pueblo peruano. Entonces, ¿qué pasa? Vienen a decirnos con una desfachatez de que son actores políticos y que políticamente hacen política en cualquier momento de acuerdo al marco constitucional y que no utilizan recursos públicos, que es diferente a los alcaldes y gobernadores, al presidente de la República, y por lo tanto están habilitados para eliminarse, eximirse de dos temas fundamentales: de la ley de ética pública que existe y de la ley electoral que obliga la neutralidad de los funcionarios públicos. Porque los señores congresistas, si pretenden hacernos a los tontos, ¿no es cierto?, hay que recordarles que son funcionarios públicos. Empleados públicos. Efectivamente, son funcionarios, servidores públicos, que ganan un Estado. Que no utilicen los recursos como lo utiliza el titular del pliego, que es el gobernador o el alcalde, no significa que no utilicen los recursos públicos. Cuando proponen a un trabajador para su despacho, están obviamente recurriendo a la remuneración que el Estado les da. Claro, cuando ellos van, salen del Congreso, según ellos, ¿no?, cansaditos salen del Congreso, y a las 8 de la noche están fuera de trabajo, ¿pueden hacer proselitismo político? Señor, el sueldo del congresista no es por las horas que están en el Congreso, ni porque se quedan en el Congreso. El sueldo del congresista es diario. Por lo tanto, las 24 horas del día están cobrando sueldo del Estado. Entonces están utilizando recursos públicos. Ahora, lo otro ya que realmente pues los desnuda totalmente en su calidad moral es, no solamente van a hacer la famosa semana de representación en su departamento, sino como hay la posibilidad de una elección de senadores a nivel nacional, entonces van a viajar por todo el Perú. Van a viajar por todo el Perú. Y están en ventaja. Ya lo están haciendo, ¿no? Con la excusa de que pertenecen a determinada comisión. Fíjate, aquí hay complicidad del Jurado Nacional de Elecciones, porque ahorita es clara la ventaja de los reeleccionistas sinvergüenzas con aquellos candidatos
que no tienen representación Exacto, política en el Congreso. Exacto. ¿No es cierto? Pero hacen Porque- campaña con sus impuestos, ¿no? Claro, porque fíjate, a ver, ¿qué cosa tienen de más estos reeleccionistas? Primeramente que sus partidos tienen transferencias millonarias de recursos públicos, que inclusive les dan la posibilidad de cubrir gastos administrativos y pagar a sus dueños de partidos. Tienes a Keiko Fujimori, tienes a Cerrón. 1. 2. Han creado 5 o 6 programas que no se necesitaban para poner más o menos 150 personas y han hecho el método del cuoteo. Es decir, tanto para aquí, tanto para allá, tanto para acá. Esos Y tanto para mí están también. haciendo campaña proselitis. Han incrementado el número de asesores, ¿los necesitaban? Han incrementado el número de personal de las bancadas, ¿los necesitaban? Pero eso genera gasto y el Congreso supuestamente no tiene iniciativa de gasto, ¿no? Así es, ¿no es cierto? Todo es gasto del Congreso. Ahora, el tema de la representación política o de la representación semanal ya es un escándalo. He sido congresista en 2 oportunidades, del 2000 al 2001 y del 2001 al 2006. Yo he tenido mis oficinas de coordinación parlamentaria que pagaba con mi dinero y terminaba la sesión y yo iba con mis recursos a pagar y hacía uso obviamente de los gastos operativos que también tienen ellos. Todas estas preeminencias o sinecuras del congresista le cuestan al país. ¿Usted cree que se debe eliminar la semana de representación? Porque Así debe es. haber una representación constante, ¿no? La primera vez que participé con Claro. ustedes, demandé que por un acto de decencia deberían eliminar esa forma de meterse al bolsillo 3.000 soles mensuales. Por Por supuesto. ejemplo, yo quisiera que mis representantes en el Parlamento estuvieran ahorita en el aeropuerto, ¿no? Atendiendo a los afectados por la app, ¿no? Claro. Pero, como te digo, este proyecto que ha sido aprobado en la Comisión de Constitución, manejado por el fujimorismo, a quien también hay que decirle, ¿no? Al señor Galarreta, Rospigliosi, que no se hagan a los vivos, porque de soncitos estaban bien, si vale el término. Fíjate, para nadie es un secreto que el fujimorismo, el cerronismo y el apepismo manejan el Congreso. Entonces, Manejan además el Ministerio de Economía y Finanzas. efectivamente, Además. son el poder de hecho en el Perú. Muy bien. Entonces, estos señores, ¿no?, que manejan el Congreso, dan a que pensar que no quieran ser presidente del Congreso el fujimorismo. ¿Para qué? Para camuflar todas las sinvergüencerías que están haciendo como esta, porque este es un proyecto fujimorista, y para restablecer todo lo que se desmontó el año 2000 y 2001 Ujú. con Paniagua en la presidencia del Congreso Ok. y luego con PIS, sobre las sinecuras que tenía el Congreso. Están volviendo a eso, Exacto. con otro número. Entonces, el fujimorismo realmente es un cáncer que, si no se dan cuenta sus militantes, es sencillamente porque están ciegos o porque están animados por intereses subalternos y son totalmente desleales con los intereses del país. Pedro Morales Mancilla, muchísimas gracias por estar en Altavoz en Vital. Nos quedó corto el tiempo para seguir conversando, pero tenemos que continuar con la programación. Gracias por estar Muchas aquí. gracias. Muy agradecido a ustedes por la oportunidad. Estuvimos con Pedro Morales Mancilla, exalcalde de Huancayo, excongresista por Acción Popular. Haremos una pausa y regresamos.